Gracias, Leo. Buenos días. Una bendición poder estar en la casa del Señor una vez más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y vamos a ir leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte por esta porción, Señor, en el capítulo 3 de Gálatas. Rogamos que hables a nuestras vidas, que podamos comprender, Padre, lo que Pablo está diciendo acá a los hermanos en Galacia, y que también pueda servir para que lo apliquemos a nuestra vida, para que lo apliquemos a nuestra iglesia, Señor. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Me imagino a Pablo escribiendo esta epístola, y él les está hablando desde el comienzo, capítulo 1, desde el versículo 1, él les habla de la gente que venía para judaizar a ellos. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto varias veces, lo hemos repetido varias veces, y me imagino a Pablo allí. Él está escribiendo esta epístola, está escribiendo, y a medida que va escribiendo y va pensando en lo que está pasando en las iglesias de Galacia, es como que Pablo se va encolarizando. Pablo va diciendo: ¿cómo puede ser? No entiendo. Como cuando vos le decís a tu hijo: no hagas esto, porque si haces esto te va a ir mal. Y a la semana que viene se lo volvés a decir: no hagas porque te va a ir mal. No hagas porque vas a tener problemas. Y después lo hace. Y vos decís: ¿cómo puede ser? Te lo dije 1000 veces. ¿Cómo no lo entendiste? Y me imagino así en capítulo 3 a Pablo. Pablo les dice: ¡oh Gálatas, son tan insensatos! Esta palabra insensatos es la palabra necios. Pablo los trata de necios. Escuché a algún predicador hasta decir que los trata de idiotas. Yo creo que no es así. Pero sí que los trata de necios. Y no les dice que no son creyentes. Pablo lo que les dice es: son inmaduros. ¿Cómo puede ser? Y se lo dice 2 veces. Fíjense en versículo 3. ¿Tan necios sois? Es la misma palabra, necios, allí, que la palabra insensatos en versículo 1. Pablo comienza hablándoles de una forma en la que quiere tratar de entender por qué actuaron de esa manera. ¿Por qué actuaron de esa manera? ¿Por qué permitieron que los judaizantes entren entre ellos y tomen un lugar tan importante? Pablo ya les había dicho: estoy fascinado de que tan pronto os hayáis alejado. No entiendo cómo puede ser. ¿Cómo pudieron hacerlo?
Pablo les va a decir después más adelante que siempre lo que les prediqué fue lo mismo. Siempre lo que les enseñé fue lo mismo. No hubo otra cosa que yo les haya enseñado, no hubo otra cosa que yo les haya predicado. ¿Cómo puede ser que no entendieron? ¿Cómo puede ser que permitieron que esto pase? Y para esto, Pablo en estos 5 versículos va a hacerles 6 preguntas. 6 preguntas de Pablo a los Gálatas. La primera de las preguntas está allí en versículo 1. ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les dice, ¿quién los fascinó? Esta palabra fascinó es la palabra encantó. ¿Quién los encantó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hipnotizó? Dice Pablo. Para que crean esto. Para que piensen que esta es realmente la necesidad que tienen. Recuerden, los judaizantes venían a los Gálatas diciéndoles, está bien que hayan creído en Jesucristo, pero ahora tienen que guardar la ley. Ahora tienen que guardar la ley, ahora tienen que proceder de una manera que el Señor quiere, porque si no, no son salvos. No era que tienen que guardar la ley porque es lo que a Dios le agrada, porque es lo que tiene que hacer todo creyente. Eso lo creemos nosotros también. Nosotros creemos que cumplir con lo que el Señor nos pide que hagamos, lo tenemos que hacer porque ya somos salvos, porque ya somos creyentes, porque es importantísimo vivir una vida santa delante del Señor. Los judaizantes iban a los Gálatas diciéndoles, si quieren realmente ser salvos, tienen que creer y guardar la ley. Tienen que creer y cumplir con los mandamientos de Dios. Tienen que creer y circuncidarse. Tienen que creer y guardar los días que el Señor mandó que guardemos. Y eso es mentira. Eso no es la realidad. Y Pablo les dice acá, ¿cómo puede ser que nos hayan engañado como si fuesen niños? ¿Quién fue el que vino adelante de ustedes y los hechizó de tal manera? Los engañó de tal manera. La primera de las preguntas que Pablo hace acá es, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? ¿Cómo puede ser? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que le presentaron? Que permitieron que los engañasen de esa manera, que permitieron que los engañasen de tal manera. Pablo se presenta ante ellos y les dice, yo les prediqué, yo les mostré. Fíjense en lo que dice después el versículo, a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. A los corintios Pablo les dice, no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, vengo con el Evangelio. Pablo a cada lugar que iba predicaba el Evangelio de la salvación, predicaba a Jesucristo. Él enseñaba lo que el Evangelio de la salvación enseña. Y de esa manera, Pablo lo mismo hizo con los Gálatas. De la misma manera hizo con estos hermanos, mostrándoles al Señor Jesucristo y a este crucificado. Él no les enseñó otra cosa, Él no les mostró otras cosas, Él no les predicó otra cosa. Por eso no podía entender cómo podía ser que tan pronto alguien hubiese venido y los haya engañado de esa manera.
Pablo estaba sorprendido de esto. Y la primera de las preguntas que les va a hacer es, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién fue el que les presentó algo tan ridículo y que ustedes lo han creído? Ahora, ¿cuál sería la manera de no creer esto? Sería por conocer, sería por saber, sería por creer realmente lo que Pablo les había predicado. Sería por comprender y procesar y vivir lo que Pablo ya les había predicado, lo que Pablo ya les había enseñado. Y eso tiene que pasar entre nosotros. Tenemos una tendencia muy grande últimamente de que vienen hermanos que han creído en otras iglesias. Y amén, amén si ellos vienen buscando la palabra de Dios, si ellos vienen buscando lo que realmente nosotros creemos. Pero ellos están entre nosotros y la mayoría de los que están entre nosotros se adaptan a lo que nosotros creemos y creen lo que nosotros creemos, pero pueden entrar, como hemos predicado ya, hombres que enseñen otras cosas. Y nosotros no tenemos que dejarnos fascinar. Nosotros no tenemos que dejarnos engañar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por conocer la palabra de Dios, por conocer lo que el Señor dice, por conocer lo que el Señor enseña. Entonces necesito estudiar la palabra de Dios. Venir el domingo y escuchar el mensaje, venir los sábados que hay reunión de jóvenes y escuchar el mensaje, venir cuando hay reunión de mujeres y escuchar lo que nos enseñan, venir cuando hay reunión de hombres y escuchar lo que nos enseñan. Pero necesito yo en mi casa estudiar la palabra de Dios, aprender lo que la palabra de Dios dice, escuchar lo que la palabra de Dios dice para mi vida. Hoy en día tenemos la facilidad de tener redes sociales en las que podemos escuchar mensajes de cualquier cantidad de predicadores. Y me gusta. Y yo lo empecé a hacer mucho en la pandemia. Claro, yo como tengo diabetes estaba en casa porque no podía ir a trabajar. Entonces me dijeron, tenés que quedarte en casa. Y en casa, por supuesto, no estaba encerrado en mi casa, estaba haciendo cosas constantemente. Y como siempre les digo, me gusta escuchar música, pero ya no había música para escuchar en algún momento. Empecé a escuchar predicaciones de predicadores muy buenos. Y conocemos a muchos de ellos. Y conocemos a muchos que predican muy bien la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Tenés la posibilidad de escuchar las predicaciones de los pastores en Don Torcuato. Tenés la posibilidad de escuchar las predicaciones que se hacen en Talar. Tenés la posibilidad de escuchar las predicaciones de Florida, que son los pastores que creen exactamente lo mismo que vos y yo creemos. Que son hombres que enseñan la palabra de Dios tal cual como la enseñamos nosotros acá. Escuchemos lo que ellos enseñan, escuchemos la palabra de Dios, escuchá a todos los predicadores que vos quieras escuchar. Pero estudiá la palabra de Dios, aprendé la palabra de Dios. Vos sos el que tiene que estar fuerte para no dejarte fascinar, para no dejarte engañar por algunos que enseñan un evangelio diferente. Y como dijo Pablo al comienzo de los Gálatas, no es que hay otro evangelio, sino que nos quieren engañar haciéndonos creer que hay otras cosas que podemos agregar, otras cosas que podemos añadir
para llegar a ser salvos. Y no es verdad. La segunda pregunta, versículo 2, dice, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo les dice, aunque ustedes son gentiles, aunque ustedes no tenían que cumplir la ley antes, era el pueblo judío. Nadie recibió el Espíritu por cumplir con la ley. Nadie recibió el Espíritu por cumplir con la ley. Puedes guardar todos los mandamientos que quieras, pero eso no va a hacerte recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo reciben aquellos que creen en Cristo como Salvador. Y Pablo se los recuerda acá a los hermanos. Y les pregunta, ¿ustedes cuándo lo recibieron al Espíritu? Dice que cuando creemos en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. Ahora lo tenemos. No tenemos que esperar a un bautismo del Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo el día que creemos en Cristo como Salvador. El día que creemos en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí y viene a morar dentro tuyo. Ya no tenemos que esperar a bautizarnos. No tenemos que esperar a cumplir con ciertos ritos o a cumplir con ciertas leyes. Y es lo que Pablo les está diciendo acá a los hermanos. Dense cuenta que por más que cumplan toda la ley, que es imposible, ustedes ya tienen el Espíritu Santo. No necesitan esperar, no necesitan hacer algo más, no necesitan añadir. El Espíritu Santo vino a morar en ustedes por fe, el día que creyeron, el día que aceptaron la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ustedes. Entonces no necesitan agregar algo más, no necesitan añadir algo más. Después, más adelante, Pablo les va a hablar de lo que es el fruto del Espíritu. Y él les dice, esto tiene que pasar ahora en ustedes porque el Espíritu Santo vive en ustedes. El Espíritu Santo mora en ustedes. Él es su ayo, como le enseña a los Efesios. Ustedes ya fueron bautizados y el Espíritu Santo ya está en ustedes. No necesitan hacer algo más. Y Pablo les pregunta acá, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído con fe? Pablo necesita volver vez tras vez, a mostrarles que ellos ya son salvos, que ellos ya han creído en Cristo como Salvador, que no necesitan agregar nada más. Y una de las cosas más importantes que ellos necesitaban saber es que tenían el Espíritu Santo no por cumplir la ley, no por cumplir con ciertos ritos o con ciertos mandamientos, no por hacer cosas que agradan al Señor. Recibieron el Espíritu Santo el día que creyeron. Y eso era súper importante que ellos lo entiendan. Y es importante que cada uno de nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque van a decirnos, si querés recibir la totalidad del Espíritu Santo, tenés que hacer tal o cual cosa. Es lo que enseñan hoy en día. Si querés recibir la totalidad del Espíritu Santo, tenés que cumplir con tales requisitos. Y después, si no haces ciertas cosas, es porque realmente no tenés el Espíritu Santo.
Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de eso. Si vos no hablas en lenguas es porque no tenés el Espíritu Santo. ¿Y a dónde está eso en la palabra de Dios? ¿A dónde lo encontramos en la palabra de Dios? El Señor nos dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo desde el día en que creímos en Cristo como Salvador. Y eso es una gran bendición, eso es algo que el mundo no va a poder entender nunca, pero que es una realidad en nuestra vida. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros va cada vez que nosotros pecamos haciendo su obra en nuestras vidas para que nosotros entendamos que hemos pecado. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que permite que vos, cuando abrís tu Biblia, entiendas lo que dice la Biblia. Conté ya no sé si una o un par de veces, que cuando yo era adolescente tenía un Nuevo Testamento que me habían regalado en la Iglesia Católica, cuando hice la confirmación. Y yo lo tenía y yo lo leía. Y leía el Nuevo Testamento. Pero era como si agarrase el Martín Fierro y lo estuviese leyendo, porque no entendía nada. O sea, entendía lo que leía, pero realmente, espiritualmente no comprendía. Hoy en día agarro la palabra de Dios y entiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive dentro mío me ilumina para entender lo que la palabra de Dios dice. Y quizás a vos te pasó lo mismo. Quizás has leído la Biblia antes de haber sido salvo y no entendías, no comprendías bien qué era lo que decía. Había pasajes que eran muy oscuros, que no se entendían. Hoy en día podés agarrar la palabra de Dios y podés entender. ¿Por qué? Porque creíste en Cristo como Salvador, porque el Espíritu Santo vive en vos, porque el Espíritu Santo permite que vos entiendas lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la mayor prueba de que tenemos el Espíritu Santo morando dentro nuestro. Esa es la mayor prueba de que el Espíritu Santo vive en mí. Puedo entender lo que el Señor dice en su palabra. Puedo entender y comprender y aplicar a mi vida lo que el Señor dice en su palabra. Pablo les dice acá, ¿no se dan cuenta que recibieron el Espíritu cuando creyeron? Que lo recibieron por fe, que no tuvieron que hacer nada, ni siquiera esperar a bautizarse para recibir el Espíritu. El Espíritu vino a morar dentro de ustedes cuando creyeron en Cristo como Salvador. La tercera pregunta, versículo 3. Una pregunta muy fuerte. Pablo les dice, ¿tan necios sois? Y como dije antes, él no le está diciendo, ustedes no son creyentes. Ustedes no entendieron nunca lo que la palabra de Dios dice. Ustedes ni siquiera saben lo que la palabra de Dios dice. No, Pablo no les dice eso. Pablo les está diciendo, ¿cómo puede ser que no maduraron en la fe? ¿Cómo puede ser que todavía no entendieron lo que el Señor dice? Y lo estudiamos cuando estudiamos Pedro, que Pedro nos enseñaba diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y así tenemos que desear la palabra de Dios. Así tenemos que aprender. Tenemos a nuestra nietita que cumplió 1 año hace un par de semanas. Ella, claro, nació y tomaba el pecho solamente. Ni siquiera tomaba la mamadera. Tomaba el pecho. Pero fueron pasando los días y hubo que darle mamadera, porque ella quería algo más. No le alcanzaba solamente con la leche de la mamá.
Y siguió creciendo y hubo que darle una papilla. Y ahora tenés que darle un churrasco, porque si no, no le alcanza. Y nosotros tenemos que ser iguales, hermanos. Nosotros tenemos que ser iguales. Cuando recién creíste, seguramente alguien te dijo, empezá leyendo el Evangelio de Juan y vas a empezar a aprender de la palabra de Dios. Y quizás te fue guiando esa persona y diciéndote, bueno, ahora lee esto otro, seguí por acá y vas a aprender un poco más. Pero el autor de Hebreos les dice a ellos, no entiendo. Y creo que Pablo también se lo dice a los corintios, no entiendo. ¿Por qué teniendo que comer ya comida sólida, siguen comiendo la papilla o la leche que tomaban cuando eran recién nacidos? No entiendo por qué. Tenés 20 años en el Señor y seguís leyendo el Evangelio de Juan y no entendiendo muchas cosas. Porque necesitamos ir creciendo, necesitamos ir aprendiendo. A medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos entendiendo mucho más las cosas que el Señor nos dice en su palabra. Y a veces necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que nos haga un discipulado y nos enseñe cómo estudiar mejor la palabra de Dios. Y a veces necesitamos a alguien que se siente al lado nuestro y nos guíe en qué es lo que tenemos que ir estudiando de la palabra de Dios. Y eso está bien, porque sos un nuevo creyente, porque sos alguien que está aprendiendo, porque sos alguien que necesita conocer más profundamente al Señor y más profundamente las cosas del Señor. Pero llega un momento en nuestra vida en que nosotros somos los que tenemos que enseñar. Llega un momento en nuestra vida en que nosotros somos los que tenemos que darle la leche espiritual a los que recién creen. Enseñarles cómo estudiar la palabra de Dios, enseñarles cómo orar, enseñarles cómo vivir una vida santa. Y ese tenés que ser vos. Ese tenés que ser vos. Cada uno de nosotros somos puestos en el cuerpo para hacer la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es enseñar a los nuevos a aprender y a conocer la palabra de Dios. Entonces, si ya pasaron 5 años de que creíste en Cristo como Salvador y todavía estás estudiando el Evangelio de Juan porque no lo entendés, te animo a que busques a alguien que te enseñe mejor la palabra de Dios y que te anime y que te ayude y que te guíe para aprender más de la palabra de Dios. Y si ya diste ese paso y estás aprendiendo más, te animo a que cuando hay una materia en la facultad, puedas tomarla para seguir aprendiendo más. No es tiempo perdido, es tiempo invertido. Es tiempo invertido porque nosotros no necesitamos tesoros en la tierra. Eso lo enseña el Señor Jesucristo. Tenemos que hacer tesoros en los cielos. Tenemos que hacer tesoros espirituales. Tenemos que dar pasos para que el día que estemos frente a nuestro Señor pueda ponerse como aquellos de la parábola, a los que le dio los talentos y decir, bien, buen siervo y fiel. Y eso no es para el pastor. Eso no es para el diácono, no es para el líder de un ministerio. Es para cada uno de nosotros. El Señor quiere que el día que vos te presentes pueda darte cientos de coronas que vos ganaste acá en esta tierra. Y el Señor quiere que el día que vos te presentes delante de Él pueda decirte como aquellos siervos,
en la parábola de los talentos. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el seno de tu Señor. No tenemos que ser como los Gálatas. No tenemos que quedarnos conformes con lo poquito que tenemos. Tenemos que ir por más, por aprender más de la palabra de Dios, por conocer más a nuestro Señor. Él es nuestro Señor y Salvador. Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a querer conocerlo? ¿Cómo no vamos a querer aprender más y más de Él? Él nos dio la vida eterna. Él nos da la salvación. ¿Cómo no vas a querer aprender más de tu Señor? ¿Cómo no vas a querer saber más de Él? Pablo les dice a los Gálatas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no hayan crecido todavía en el conocimiento del Señor? Y otra vez, como dijimos antes, como lo hacemos por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de aprender, por medio de conocer lo que la palabra de Dios dice. Y yo sé, pues yo me levanto temprano para ir al trabajo. Y a veces volvés cansado de tu trabajo, a veces volvés cansado del día de estudios, pero es necesario para tu vida espiritual. A veces volvés, y sobre todo los hombres que estamos casados lo sabemos, volvés a casa y no se terminó tu día de trabajo, hay cosas que hacer en la casa también. Y las señoras, ¿qué hacen? No hacen nada en la casa, ¿eh? Están ahí, todo el día en la casa. Solamente tienen que limpiar, solamente tienen que cuidar los chicos, solamente tienen que mantener el orden, solamente tienen que cocinar, ¿no es cierto? No hacen nada, pobrecitas. Y es cansador. Y llegas a la noche y estás cansada. Hay tantas cosas que tuviste que hacer, hay tantas cosas que tenés que hacer. A todos nos pasa igual. Pero necesitamos hacernos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Necesitamos hacernos un tiempo para aprender más de nuestro Señor. Necesitamos hacernos un tiempo para conocer más a nuestro Señor y Salvador. Para que un día no nos hagan la pregunta como le está haciendo Pablo acá a los Gálatas. ¿Tan necios, tan inmaduros son? ¿Tan inmaduros son que todavía no aprendieron? La cuarta pregunta que Pablo les va a hacer también está allí. Está en versículo 3 también. Después de haberle dicho que eran inmaduros, Pablo le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Si empezaron conociendo lo que es la salvación por la fe, ¿cómo van a pensar que ahora necesitan hacer obras? ¿Cómo van a pensar que ahora necesitan agregar cosas? El Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario es suficiente. No necesitan nada más, les dice Pablo. No necesitan agregar. No necesitan tratar de volver a lo que estos hombres les están enseñando. No necesitan recordarles a ustedes lo que aprendieron. No necesito recordarles a ustedes lo que creyeron y aprendieron. Pablo les dice, ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo entendieron, ya lo creyeron, ya lo aprendieron. ¿Por qué ahora se dejan entorpecer con estos hombres que quieren hacer de sus vidas algo que no es?
algo que no es. Comenzaron por lo espiritual, comenzaron bien, arrancaron bien el camino, fueron bien en su carrera de crecimiento. Pero alguien ahora puso un tropiezo y ustedes caen. Y ustedes caen en esto que les están diciendo. Si conocemos todo acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de la obra que ellos hacen en la salvación que nosotros tenemos ahora, ¿cómo ahora vamos a tratar de agregar? ¿Cómo ahora vamos a tratar de poner más cosas? Y Pablo no lo entendía. Pablo no lo comprendía. Pablo les preguntaba a estos hermanos, ¿cómo puede ser que comenzaron por las cosas espirituales y ahora quieren terminar por lo carnal? Y por supuesto, esto no quiere decir que no tenemos que hacer obras. Hacemos obras, pero no para la salvación. Hacemos obras porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Hacemos obras porque es lo que agrada a Dios. Hacemos obras porque necesitamos santificarnos cada día. Y santificarte implica que tenés que cumplir con lo que el Señor pide. Tratar de vivir una vida santa implica tratar de cumplir con la ley de Dios. Implica enseñar a otros lo que la palabra de Dios dice, que es lo que el Señor les enseñaba en Deuteronomio 6, cuando le decía a los hermanos allí que tenían que enseñar a sus hijos. En todo momento. Así también tenemos que hacerlo nosotros. Es lo mismo que nos enseña el Señor Jesucristo, que Él hizo con sus discípulos. Es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice esto: encarga a hombres fieles. Es lo mismo que Pablo hizo con Timoteo, con Tito y con muchos otros hombres. Es lo mismo que Pablo hizo con Silas, que Pedro hizo con Silas. Es lo mismo que muchos hombres fueron repitiendo a través de la historia y que nos ayudaron en nuestra vida espiritual. Entonces Pablo les va a decir acá, hermanos, no entiendo cómo si aprendieron y creyeron que todo se trataba de algo espiritual, ahora quieren ir a ver qué pueden hacer con la carne para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación o la madurez o poder lograr lo que otros están logrando. Necesitamos volver a lo espiritual, les dice Pablo. Necesitan volver a lo que es realmente espiritual. Versículo 4, la quinta pregunta. Pablo les dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Y nunca se nos narra que los gálatas hayan sido perseguidos. Nunca se nos narra que los gálatas hayan sufrido como sufrieron muchos de los otros hermanos. Pero evidentemente Pablo algo sabía. Y Pablo les dice, ustedes sufrieron, ustedes padecieron. Seguramente la persecución que sufrían los hermanos en esos tiempos. Lo vimos en el libro de los Hechos, lo vimos cuando estudiamos Primera de Pedro. Y lo vemos vez tras vez en el Nuevo Testamento. Persiguiendo a los hermanos, persiguiendo a los apóstoles, persiguiendo a los discípulos, persiguiendo a cada creyente. Y seguramente los gálatas también habían padecido persecución. Y por eso Pablo les dice,
¿Lo que sufrieron, lo sufrieron en vano? ¿Lo que sufrieron, lo sufrieron porque estaban cumpliendo con las leyes? No. Lo sufrieron porque creyeron en Cristo como Salvador. En esa época era distinto que con nosotros. Nosotros hoy podemos salir con nuestra Biblia bajo el brazo y andar por todos lados. Nosotros podemos ir acá a la estación y ponernos a predicar el Evangelio y nadie va a llevarnos preso. Nosotros podemos ir a una plaza y predicar el Evangelio y nadie va a quejarse de lo que estamos haciendo. O quizás van a quejarse, pero no van a poder hacer nada. En ese tiempo, si vos decías, soy un creyente en Cristo, lo más probable era que ibas a sufrir persecución. Lo más probable es que iba a haber gente que iba a querer matarte. Pablo mismo lo hacía. ¿Se acuerdan cuando leímos capítulo 8 y 9 del libro de los Hechos? Pablo mismo estaba siguiendo y persiguiendo a aquellos que habían creído en Cristo como Salvador. Y seguramente los Gálatas sufrieron algo de esto. Seguramente los Gálatas fueron perseguidos, fueron agobiados por haber creído en Cristo como Salvador. Por eso Pablo les dice, lo que sufrieron, ¿qué fue? ¿Fue en vano? No. Lo sufrieron porque creyeron en Cristo como Salvador. No lo sufrieron porque estaban cumpliendo con las obras de la ley. De hecho, no encontramos en ningún lugar de la Escritura que alguien que estaba cumpliendo con las leyes hubiese sufrido persecución, hubiese sufrido tormentos de partes de otros. Y Pablo les dice esto a los Gálatas. Pablo le dice, todo lo que sufrieron, ¿qué lo sufrieron en vano? Nosotros lo máximo que podemos llegar a sufrir son burlas. Quizás alguien se te tire encima por estar predicando el Evangelio. Y no para creer, para molestarte, para irritarte, para tratar de sacarte de las casillas, como decimos normalmente, y que dejes de predicar la palabra de Dios. Pero los hermanos en Galacia sí lo habían sufrido, sí lo habían padecido, y Pablo les dice, eso que sufrieron no fue en vano, no fue en vano. Y la sexta pregunta, la última de las preguntas que Pablo le hace acá en estos versículos, está en versículo 5. Fíjense, en versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y también, no nos cuenta acá en la epístola de los Gálatas qué fueron las maravillas que el Señor estaba haciendo entre ellos. Pero sí hay algo que era muy evidente para ellos. Era la transformación que hubo en sus vidas, como la hubo en la tuya y como lo hay en la mía. La transformación que el Señor hace cuando crees en Cristo como Salvador. El cambio que tenemos. Vamos caminando para allá, hacia el pecado, hacia todo lo que nos produce placer en esta vida. Y crees en Cristo como Salvador y empezás a caminar para el otro lado. Empezás a caminar para ir rumbo a la cruz y rumbo a todo lo que el Señor pide que hagas. Eras un fumador y creíste en Cristo y dejaste de fumar. Eras un drogadicto y creíste en Cristo y dejaste de drogarte. Eras un alcohólico y dejaste el alcohol.
Eras un adúltero y dejaste el adulterio. Eras una mosca y me seguís molestando. Eras un mentiroso, porque quizás no eras un alcohólico, ni un drogadicto, ni un adúltero. Simplemente eras alguien que le gustaba mentir. Y dejaste de mentir porque creíste en Cristo como Salvador. Eras alguien a quien le gustaba apostar. Y aprendiste a depender del Señor y dejaste de apostar para depender pura y exclusivamente del Señor. Y quizás creíste en Cristo cuando eras chico. Y vos decís, bueno, yo no pasé nada de eso. Pero podés ver los cambios que hay en tu vida después de que creíste en Cristo como Salvador, entendiendo la palabra de Dios, entendiendo lo que el Señor te dice, entendiendo y queriendo obedecer lo que la palabra de Dios dice. Esos cambios que son la maravilla que el Señor hace en nuestras vidas. Amén de un montón de otras cosas que pudo haber hecho. Amén de un montón de otras cosas que pueden haber sucedido en tu vida. Conozco hermanos que le diagnosticaron con cáncer y que después que la iglesia oró, un día fueron al médico y el médico sorprendido le dijo, no tenés nada. Conozco hermanos que padecieron otras enfermedades y que después de repente estuvieron sanados. Y lo hizo el Señor. Conozco hermanos que no conseguían trabajo y vivían de una forma muy pobre y de repente el Señor pudo transformar eso y hacer que consigan un excelente trabajo y poder trabajar y ganarse la vida y tener suficiente dinero para vivir ellos y ayudar a otros. Son las cosas, son las maravillas que hace el Señor. Y quizás el Señor no te curó. Y quizás el Señor no hizo algo tan maravilloso como para que consigas un excelente trabajo y puedas vivir y puedas ayudar a otros. Pero el Señor cambió tu vida. Y eso es algo maravilloso, eso es algo que el Señor hace en cada uno de los que creen en Cristo como Salvador. Y Pablo se los está diciendo acá a los Gálatas. Pablo les dice, aquel que suministra el Espíritu y que hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace porque ahora están queriendo cumplir con las obras de la ley? No. Él lo hace porque ustedes ya creyeron en Cristo como Salvador por fe. Por fe. Todo concluye en lo mismo, en la fe. La fe que ustedes tuvieron el día que creyeron en Cristo como Salvador. La fe que les permite ir creciendo espiritualmente, la fe que les permite vivir dependiendo pura y exclusivamente de nuestro Señor. Y el Señor no hace nada de eso por las obras de la ley. Lo hace porque Él los ama y porque han creído en Cristo como Salvador. Los hace por su fe. Pero más importante todavía, el primero les dice, aquel pues que os suministra el Espíritu. Como dijimos antes, el Señor nos da el Espíritu y no nos va dando por medidas el Espíritu Santo. El día que creíste en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en vos. El día que creíste en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo pasó a morar en vos y empezó a abrir tu mente, a iluminar tu mente para que entiendas la palabra de Dios, para que empieces a comprender las cosas que son espirituales, las cosas que el mundo no entiende. Como cuando te quedas sin trabajo
y estás muy tranquilo. El mundo no lo entiende. El mundo dice, ¿cómo puede ser? O cuando te pasa una desgracia, perdés a un familiar y tenés esa paz que el Señor da. Y el mundo no lo entiende. El mundo está sufriendo, rasgándose las vestiduras por lo que están padeciendo. Y te ven a vos que estás tranquilo, que tenés la paz de Dios. Y dicen, ¿cómo puede ser? Es el Espíritu Santo. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Es la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces, encontramos acá en estos versículos a Pablo tratando de reforzar en estos hermanos en Galacia lo que ya les había enseñado, lo que ya habían aprendido. Todo lo que ustedes viven, lo viven por fe. Lo viven porque ya creyeron en Cristo como Salvador. No necesitan agregar más nada. No necesitan hacer más nada para ser salvos. Para ser salvos no necesitan hacer nada. Y gracias a Dios que es así. Gracias al Señor que es así. Porque si nosotros tuviésemos que agregar algo, estaríamos perdidos. Porque somos infieles. Porque somos infieles. Creemos que somos fieles, que amamos al Señor, que nuestra fidelidad es total y completa a Él. Pero la realidad es que somos pecadores y que tratamos de no vivir en pecado, pero el pecado vive en nosotros. Y hasta el día que partamos a la presencia del Señor, el pecado va a estar arraigado a nosotros. Pero por fe, por creer y por aceptar lo que el Señor hizo en nuestras vidas y hace en nuestras vidas, es que podemos llegar a vivir vidas santas. Pablo lo sabe, Pablo lo enseña y nos exhorta también a nosotros a hacerlo. Lo importante en este pasaje, en estos 5 versículos que leímos hoy de capítulo 3, es que Pablo dice y reafirma nuevamente a los hermanos en Galacia que no necesitan hacer nada para obtener la salvación, para poder lograr la salvación. Ahora, si nos estás viendo y no aceptaste a Cristo todavía como Salvador, quiero decirte lo siguiente. El Señor nos enseña en su palabra que todos somos pecadores, que por nuestro pecado merecemos ir al infierno. Pero Él te amó de tal manera que envió a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario por vos. Él quiere darte la vida eterna. Lo único que tenés que hacer, como Pablo le enseñaba acá a los Gálatas, es creer en Cristo como Salvador personal. Confesá a Dios, aceptá que sos un pecador y que querés aceptar la vida eterna que Dios quiere darte a vos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por esta porción de tu palabra, agradecerte por lo que Pablo le enseña a los Gálatas. Rogamos que, Señor, obres en nuestras vidas para que podamos llegar a ser hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres que te aman y que crecen en tu palabra, hombres y mujeres que llegamos a tal punto espiritual que no va a venir alguien a engañarnos diciéndonos que tenemos que hacer obras para poder lograr la salvación, Señor. Te agradecemos porque no tenemos que hacer obras, porque no tenemos que agregar nada, Señor, si no estaríamos perdidos. La obra de Cristo en la cruz fue suficiente. La obra de Cristo en la cruz es la que nos salva a nosotros y que puede salvar al mundo. Rogamos que obres en la vida de aquellos que aún no han creído en ti como Salvador. Que obres en la vida de aquellos que todavía no te conocen, Señor, y nos utilices a nosotros para llevar el Evangelio de la salvación a ellos.
Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.